Habitantes del Arte, un espacio para los artistas floridanos, un reconocimiento a su arte y trayectoria. El siguiente programa es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Convocatoria Comparte lo que somos. El arte, la cultura y el patrimonio. Un abrazo de esperanza nacional. Es una nueva oportunidad de compartir con los habitantes del arte, aquí en Plus Radio 96.0 FM. ¿Qué tal? Les saludo, soy Juan Carlos Arana, director general de Plus Radio y coordinador de este espacio, acompañando a los invitados en Habitantes del Arte, un espacio apoyado por el Ministerio de Cultura dentro de la convocatoria Comparte lo que somos, el arte, la cultura y el patrimonio. Un abrazo de Esperanza Nacional año 2020. Y el invitado para hoy, ha sido un invitado muy especial dentro de todo el cúmulo de participantes de este programa. Es Eric Zúñiga, del municipio de Florida. Él es escritor y cineasta. Pero queremos, antes de saludarle a él, darles la oportunidad a ustedes para que también conozcan en muy breves momentos, en unos minuticos, de quién se trata, qué ha hecho. Una abrebocas para que sepamos y conozcamos un poquitico al invitado en esta mañana. Así que aquí está esta invitación para que nos acompañen. Sí, en miércoles de cuento y de lectura saludamos al escritor Eric Zúñiga. Eric, buenos días. ¿Qué ventajas tiene la lectura? Buenos días. Pues la lectura tiene múltiples ventajas, en especial para los niños y los más jóvenes. Es que genera un sentido de curiosidad, de querer descubrir el mundo, de querer descubrir otras culturas, de querer saber cómo viven en otros países, gente que no es como ellos y que piensa de la vida. Y creo que lo más importante es que genera empatía. Al uno conocer las vidas de otros personajes, uno se identifica con ellos. Y creo que un joven o un niño que lea y sienta empatía no va a ser un niño que va a generar bullying en el colegio. Entonces creo que la lectura es muy importante. Eric Zúñiga es nuestro invitado. Ya volvemos con usted porque hoy es miércoles de lectura y de cuento y tenemos recomendaciones de los lectores en Popayán. Eric Zúñiga, nuestro invitado, escribió Los monstruos van a cine. Cuenta la historia de un olvidado pueblo de Valle del Cauca donde vive Zeta, un joven aficionado a las películas de terror. Eric, ¿qué recomendaciones le podemos dar a los padres de familia frente a la lectura? Bueno, una recomendación a los padres de familia es que no obliguen a los hijos a leer algo que ellos no quieren. Yo creo que la lectura obligatoria aleja a los lectores. Cada persona tiene gustos distintos y asimismo con los libros debería buscar un libro que le apasione, que sienta curiosidad por él, que le llame la atención de una u otra forma. La lectura es un placer y no debería ser obligatorio. Eric Zúñiga, nuestro escritor invitado, gracias por estar en Noticias RCN. Y ahí nos dábamos cuenta, veíamos quién es Eric Zúñiga, floridano, y quien por supuesto hoy nos acompaña y a quien le saludamos en Habitantes del Arte. ¿Qué tal, Eric? Un saludo cordial, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos, un saludo muy especial para todos los habitantes del municipio de Florida, para todos mis coterráneos y muy agradecido de estar aquí en tu programa y esta oportunidad para visibilizar el arte de nuestro municipio. Ya vimos, Eric, de alguna manera en esta reseña, esta nota, una muestra de todo lo que has realizado, pero en tus propias palabras, ¿quién es Eric Zúñiga? Como floridano, cuéntenos un poco acerca de su historia de vida, de qué barrio es, sus anécdotas de infancia, en una breve reseña. Sí, yo me crié con mis abuelos, muchos deben conocer el Almacén Oriental que queda en la calle Novena, muy cerca al Pollo Broster. Y me crié con mi abuela Nidia Chaik y con Pedro Zúñiga. Toda mi infancia fue en ese almacén donde todavía venden telas y botones y incluso hace poco a mi abuela la condecoraron porque era el negocio más antiguo del municipio en cuanto a comercio, ¿no? Entonces siempre estuve rodeado de la sabiduría de mi abuela, de sus dichos tan populares con los que uno se cría y de las anécdotas de mi abuelo. Él era un apasionado por las películas, por el cine y creo que eso se me impregnó a mí, posteriormente también a la literatura. Mi abuela tenía una gran biblioteca, entonces yo tuve la oportunidad de acceder a muchos libros allí
estudié en el colegio Ricardo Nieto y ahí también se desarrolló mi amor por los libros y eso se fusionó, se fue fusionando poco a poco el amor por el cine, por la literatura y desembocó en una pasión pues que no ha parado hasta el día de hoy. Yo me dedico enteramente a eso, ¿no? A la mezcla un poco artística de mi abuela y a esta mezcla un poco de la realidad y de las historias también de mi abuelo. O sea, la mezcla de ambos es lo que yo hago en mis historias, mezclar la realidad, la ficción, el arte, lo que pasa en Florida, lo que pasa en nuestro país. Uno termina siendo una mezcla de las personas que lo han criado. Bueno, Eric, en ese camino de la vida, desde la infancia, como usted mismo lo ha dicho, escuchar las historias de su familia, de sus abuelos, bueno, de todos quienes le rodeaban, ha permitido que usted llegue en ese momento a ser un gran escritor y también cineasta. Pues cuéntenos, ¿qué lo cautivó? ¿Alguna historia, algún libro específicamente o algún escritor? ¿Qué lo motivó para usted decir, me interesa ser escritor y qué chévere sacar adelante esta buena intención? Pues yo creo que uno jamás olvida a los profesores que le marcan la vida, a los buenos profesores. Uno trata de olvidar a los malos profesores, pero a los buenos nunca los olvida. Y yo recuerdo al profesor John Jairo Ortiz en el colegio Liceo Tomás Carrasquilla, en donde me di cuenta de que él vio en mí quizás a alguien que se le facilitaba la escritura, se le facilitaba crear ensayos, crear historias, y sus recomendaciones literarias, haber conocido a Julio Verne, a Edgar Allan Poe, Andrés Caicedo, un escritor de nuestro departamento tan importante. Creo que todas esas cosas lo motivan a uno a arriesgarse, a lanzarse, a explorar las historias que uno lleva por dentro, porque al final sí, uno se alimenta de lo que pasa afuera, pero uno también escribe a partir de su propia voz y esa voz la va encontrando con el tiempo. Entonces, gracias a mi profesor fue que encontré el amor por la escritura, por los libros, y gracias a mis experiencias en Florida es que les di esa voz, ese valor diferencial. Yo escribo sobre terror, pero desde una perspectiva de lo real, porque nosotros al vivir tan cerca a los bancos, cuando habían estas tomas guerrilleras, yo recuerdo que la onda explosiva, el cimbronazo en las paredes, pues era súper aterrador, y para un niño de 6 o 7 años como yo, el terror no eran las películas, no eran los monstruos, no era Freddy Krueger, ni Jason, ni nada de esto, sino que el terror era que se nos cayera la casa encima. El terror era morir en una de esas tomas guerrilleras. Entonces yo encontré mi voz a partir de lo que sentía en estas experiencias y lo moldeé gracias a lo que aprendí de estos autores que les estoy contando. Y creo que soy una de las pocas personas en Colombia que maneja el terror de una manera no sobrenatural, sino de una manera realista. Ese ha sido como mi enfoque y lo distinto, ¿no? que yo propongo en mis libros y mis documentales. Bueno, Eric, ahora que usted mencionó a John Jairo Ortiz, recordamos eso ¿cómo lo llamaban en ese tiempo, cuando hacían esas presentaciones artísticas, que no recuerdo bien? No sé, la verdad, Semana Cultural, yo recuerdo que sí. Correcto, algo así. Y recordemos que de allí muchos, así como usted, tuvieron como esa intención de seguir los pasos de la buena enseñanza de un profesor de español como lo ha sido John Jairo Ortiz. Y bueno, en ese tiempo era un deleite poder ir a ver estas obras de teatro, estas representaciones, porque no solamente del Tomás, sino que de muchos colegios iban a ver estas obras. Y bueno, creo que esa es la parte del fomento que se deben hacer en los colegios. Y usted, por ejemplo, el resultado de esa motivación que se le dio y esa experiencia que tuvo cercana con la literatura y con las obras de teatro, ¿no? Sí, exacto. Yo recuerdo una obra de teatro que duramos preparándola con el profe John Jairo casi un año, y el día del estreno era la primera vez que yo me paraba en un escenario y sentir no solo a los estudiantes, sino, como vos lo mencionabas, a nuestros coterráneos que iban a ver las obras de teatro. Cualquiera del pueblo podía ir a presenciar eso, como el temor de un niño de 10, 12 años presentándose ante una gran audiencia. Lo que nos hizo descubrir el profe que a través del arte uno se podía expresar, que a través del arte uno podía generar paz, uno podía generar cultura, uno podía generar convivencia, y era una perspectiva de vida que antes de eso quizás no habíamos tenido.
Si a uno de 8 o 10 años le dicen, oiga, usted se puede ganar la vida haciendo teatro, haciendo música, a uno le parece absurdo porque no lo está viviendo. El profesor nos hizo la tarea de vivir por algunos momentos la actividad artística, confrontarla con el público, y esas sensaciones que tiene un artista ante el público creo que lo marcan para siempre, y uno quiere seguir persiguiendo eso, ¿no? Esos nervios, ese éxtasis cuando se expresa de una manera sincera, el aplauso del público, hablar con la gente. Eso yo lo extrapolo también al cine o a la literatura, porque a fin de cuentas yo voy a conversatorios con lectores, con niños, en colegios de todo Colombia, y escuchar la retroalimentación de ellos es muy satisfactoria. Bueno, en ese caso, Eric, cuéntenos, ¿cuál fue ese primer escrito, ensayo, historia, esa primer producción que usted dijo en ese momento, este es mi primer bebé, por así decirlo? Bueno, yo recuerdo cuando estaba ya aquí en Bogotá, a los 22 años, escribió una historia que se llama John Wayne contra los zombies del Valle, y la historia trataba sobre, estaba viendo una película de terror de zombies con mi abuelo en una noche de tormenta en Florida, y recuerdo que le pregunté a mi abuelo que si de verdad existían los zombies, y él me dijo que claro que existían, que incluso él había matado a un zombie con ese poder de oratoria que tienen los abuelos, que lo cautivan a uno. Y yo dejé de ver la película por unos momentos y me quedé totalmente hipnotizado por las palabras de mi abuelo. Y recuerdo que él me dijo que los zombies se habían salido del ingenio de Castilla y se habían metido al pueblo y se habían comido a los habitantes, y que se escuchaban bombas y disparos y que todo se volvía muy violento. Y yo me acosté esa noche con esa imagen y me acosté un poco traumatizado, y esa misma madrugada hubo un ataque guerrillero. Entonces yo le dije a mi abuelo, acuérdese que usted ya mató a un zombie, por favor defiéndanos. Entonces, como esa forma de mezclar la realidad y la ficción, creo que fue una de las primeras historias que escribí, que luego recolecté para un libro llamado Los monstruos no van a cine, y es una de las historias que resume muy bien la historia del pueblo, la violencia, pero también la fantasía de un niño que todavía no se ha enfrentado con el conflicto armado y cómo lo asume a través de sus referentes que tiene, que en este caso son las historias de su abuelo. Entonces creo que esa historia condensa muy bien el universo artístico en el que me muevo, la estética que me gusta trabajar. En este caso, Eric, entendiendo que ha sido más la experiencia y, como lo has dicho claramente, la realidad de la cual has partido y la has trasladado a la fantasía y especialmente al mundo del terror, ¿ha tenido la oportunidad de leer historias de niños con las cuales usted se identifique, que diga, así era yo cuando era niño y este niño piensa o tiene la imaginación que tenía yo? Pues mira que particularmente tuve un rodaje, estaba rodando un cortometraje de terror, y fui a una zona, a un pueblo cercano acá de Bogotá, y recuerdo que íbamos en una van, y dentro de la van iban maquillando a los zombies. Entonces la directora de arte le estaba poniendo sangre, le estaba poniendo una herida, y cuando se fueron saliendo los zombies de la van para que hiciéramos la escena, había un niño campesino que vivía por ahí, se quedó mirando los zombies súper aterrado, y me cogió de la mano sin conocerme y me dijo, ¿esos monstruos son de verdad? Y yo me puse a hablar con él sobre los zombies, me di cuenta de que él también había visto cosas de zombies, en este caso de Walking Dead, pues que no me tocó a mí, pero es lo que le tocó a él. Y yo estaba más interesado en hablar con el niño, en hablar sobre su experiencia. A él también le tocó un poco en otra escala mucho más fuerte que a mí, lo del conflicto armado, y me di cuenta de que ese niño era en esencia parte de lo que yo alguna vez fui y parte de lo que sigo siendo. Creo que esa frase de Nietzsche que dice que madurar es jugar con la seriedad con la que juega un niño, para mí sigue siendo importante. Yo, a pesar de que me divierto escribiendo sobre zombies, haciendo cortometrajes, me lo tomo muy en serio, así como ese niño se tomaba tan en serio estos personajes que se bajaron de la van. Creo que el arte lo que traduce es volver nuestras experiencias personales, que pueden ser negativas, en algo positivo. Todos estos traumas, todos estos lastres que arrastramos, los podemos convertir en una película, en un libro, en una danza, e inculcarle esto a los niños me parece que es muy importante, porque cuando ellos se dan cuenta
de que no tienen que reciclar el odio, de que no tienen que ser violentos como quizás lo fueron los papás con ellos, sino que pueden abocar todas estas emociones negativas en obras artísticas o en el deporte, en la cultura, en las matemáticas. Creo que vamos a cortar un poco el ciclo de violencia. Sí, y precisamente cuando hacemos retrospección, Eric, a nuestra infancia, siempre vamos a traer a memoria esas historias o imágenes que nos imaginábamos, unos cuentos tremendos, y uno soñaba en un mundo de fantasía y tantas cosas, y precisamente por eso muchos adultos, que aunque son adultos grandes, maduros, pues para muchos es enniñecerse, pero de la buena forma, es mantener esa inocencia, esa imaginación volando, y que creo que esto es necesario para poder de alguna manera también crear, ¿no? En el caso suyo, aunque ya es adulto, pues seguir teniendo esa imaginación de niño para poder hacer unas muy buenas creaciones, ¿no? Yo creo que lastimosamente la sociedad, el colegio y la familia van aplastando la imaginación de los niños, que comienzan a ridiculizarlos, comienzan a decir, bueno, piensa de una manera más en serio, entre comillas. Yo creo que los científicos, los emprendedores, siempre están pensando como niños, los pintores, los artistas, siempre están buscando una manera distinta de ver la realidad, y son ellos los que se salen del molde. Entonces creo que lo ideal sería que nuestros padres, nuestros profesores nos incentivaran esa capacidad creativa, nos incentivaran la imaginación, la capacidad de ver las cosas de manera distinta, como esa frase que le pregunta a un niño a la mamá, ¿a dónde se va la música cuando la guitarra la dejan de tocar? Esa forma distinta de ver la realidad me parece que es lo que hace que nosotros podamos seguir creando, y debería ser aplaudida y no recriminada. Sí, correcto. Hay que dejar que la imaginación vuele y nunca dejar que vuele lo más alto que pueda. Pues, Eric, la participación de la comunidad también es importante, y saber que hay personas que lo conocen a usted, gente que es cercana o que simplemente conocen su trabajo, participen. Es importante. Aquí están también los habitantes del arte de la comunidad. La comunidad también es habitante del arte. Vamos a iniciar con Jonathan Kennedy, quien da su opinión y quiere darle un mensaje a usted. Eric, en el 2019 viene al Colegio Ricardo Nieto y inspira a estos jóvenes que estaban por terminar, y a los jóvenes que también estaban empezando en temprana edad esto, y me refiero a los que iban a terminar a 11 y 10º, con una gran conferencia, muestra su libro, y en conjunto con la clase de dibujo técnico, que es la que dicto, hacen que los jóvenes se adentren a este libro y conozcan algo que algunas jóvenes de esta nueva era no conocían, y que vivimos muchos jóvenes de la generación X, que fue esa violencia y esas bombas y esa guerrilla que nos asustó. Aunque todavía hay violencia en nuestro país, ¿no? Pero a estos jóvenes no les tocó no les tocó despertarse con bombas ni con balaceras. Pero su gran amor por este municipio y su amor por el cine y por el cine de terror hizo que los jóvenes del año 2019, Ricardo Nieto, leyeran su libro, conocieran la historia pasada del pueblo y se motivaran a salir a buscar sus sueños. Cuéntenos, Eric, ¿cómo fue esa experiencia? Brevemente. No, fue una experiencia muy bella, porque volver al colegio donde yo hice la primaria, volver con un libro ya publicado por una buena editorial, y pues, o sea, no hay muchas palabras, a pesar de que me dedico a esto de las palabras. Creo que esa experiencia lo deja uno totalmente impávido, lo deja es muy sorprendido. Es una experiencia muy bella, porque ahí fue que empezó todo, ¿no? Ahí fue que empecé a leer, a curiosear literatura. Las profesoras me inculcaron ese amor por el conocimiento. Ellas son muy estrictas, y eso me parece muy bien, en el sentido de que si uno quiere destacar académicamente tiene que ser estricto, tiene que ser riguroso, tiene que leer mucho. Mucha gente no le gusta ese estilo de ellos, pero a mí me parece que marcó mucho de lo que soy. Entonces fue una experiencia muy grata irlos a contagiar a los jóvenes de que también es posible dedicarse al arte
porque muchas veces nos imponen que solo hay 3 o 4 carreras disponibles y que las demás no valen la pena. Entonces traté de decirles que lo que era importante era hacer las cosas que a uno le apasionaban con mucho rigor y profesionalismo, y tarde o temprano se iban a dar las cosas, ¿no? Sí, claro, los resultados se verán en algún momento y por supuesto qué bueno ser referente para estos jóvenes que tienen también muchas expectativas de vida y bueno, es una muy buena oportunidad de conocer a alguien que puede ser un ejemplo a seguir. Otra participación de la comunidad, Diego Ruano también nos da su opinión y tiene una pregunta para usted. Hola, mi nombre es Diego Ruano, soy profesor de música de la Casa de la Cultura de acá de Florida Valle, y pues conociendo la carrera y el recorrido de mi queridísimo amigo Eric, me gustaría preguntarle cómo se decidió por la literatura. Bueno, esto, en el sentido de la publicación de mis libros, yo ya tenía una carrera o un recorrido en el audiovisual, había hecho varios documentales, Cinesífilis, Frankenstein no asusta en Colombia, Mito, muchos documentales que han estado en festivales internacionales, incluso por Señal Colombia, y a partir de eso mi editor me conoció. No llegué a la literatura casi que buscándola, sino que ella me encontró a mí y me preguntó que si esa línea que manejaba en los documentales también la tenía de manera literaria, y pues yo ya había publicado un relato, el que las había contado antes, y había recopilado muchos cuentos parecidos. Le mostré el manuscrito, le gustó mucho y decidió ponerlo en un sello que es Planeta Lector. Es un sello de Editorial Planeta en donde estos libros van a los colegios de todo el país. Entonces cualquier colegio que desee leer el sello Editorial Planeta Lector lo puede hacer, y lo maravilloso del sello es que nosotros como escritores podemos ir a los colegios a hablar sobre las obras, a escuchar preguntas de los jóvenes, y lo más importante es a fomentar el amor por el hábito de la lectura, el amor por los libros, que ellos se den cuenta de que leer no es aburrido, que no son estos escritores barrocos del siglo XIX con palabras rebuscadas, sino que también se puede hablar de ciencia ficción, se puede hablar de zombies, se puede hablar de realismo, se puede hablar de fantasía, y que ellos asocien la lectura como algo positivo, y esto les va a permitir destacar académicamente, porque cuando ellos hacen el examen del ICFES, cuando entra a la universidad, una persona que sepa leer, que sepa interpretar un texto, es una persona que sabe responder muy bien. Entonces creo que fomentar el hábito de la lectura a través de los jóvenes con este sello editorial, creo que es una de las labores que considero más importantes de mi vida. Muy puntual, Eric. ¿Se puede vivir de la escritura? Se puede vivir de la escritura, pero es que la escritura no solamente son los libros. La escritura es dar talleres de literatura, la escritura es escribir guiones, la escritura en mi caso también es escribir para audiovisual. Entonces, si usted solamente se quiere dedicar a la literatura, pues tiene que ser un autor muy comercial para ganarse la vida con la literatura. Pero si usted ama las letras, ama escribir, usted va a encontrar 1000 ramificaciones de la literatura a las que se puede dedicar sin ningún problema. En estos tiempos donde todo el mundo quiere hacer un video, entonces necesitan un guionista o un documental o algo de televisión. Entonces un escritor tiene muchas posibilidades de ganarse la vida. Bueno, ¿qué ha sido lo más difícil, Eric, para llegar a ser lo que usted es en ese momento, escritor y cineasta? Lo más difícil es luchar a contracorriente, porque lo que decía antes, si alguien se quiere dedicar al teatro o a la literatura o a la música, lo primero que tiene que hacer es luchar contra la familia generalmente, porque la familia no va a querer que su hijo se dedique a algo en lo que supuestamente se puede morir de hambre. Luego ingresar a una universidad, a estudiar eso, pues también es un paso importante. Luego darse a conocer, no es fácil. O sea, usted puede tener mucho amor por los libros o por la danza o por lo que sea, pero si ese mismo amor no está en equivalencia con el esfuerzo que usted le agregue a eso, creo que es muy difícil. Entonces, luchar a contracorriente de una sociedad en donde para la sociedad la cultura y el arte no es lo más importante,
es lo más complicado, pero yo creo que merece la pena, o sea, merece la pena uno dedicarse a lo que más le apasiona y contagiar a otros de que también lo hagan. ¿Puede nombrarnos, o mejor, recomendar sus obras? Cuéntenos un poco acerca de ellas, cuáles son, para que quienes las deseen adquirir, las quieran leer, pues puedan acceder a ellas. Sí, pues si alguien quiere leer un libro de cuentos sobre nuestro municipio, que está arraigado en la violencia, pero también en la fantasía, en el terror, en los zombies, en todas estas películas de los 80 y los 90, en el cine del pueblo, que era tan importante en una época para nosotros, en los alquileros de barrio. Puede leer el libro de Los monstruos no van al cine, pueden conseguir en cualquier librería, Librería Nacional, Panamericana. Y para los más jóvenes, si desean empezar a leer algo entretenido, o de pronto si ustedes los padres quieren darle un libro a un hijo o a un sobrino para que se contagie el amor por la literatura, puede ser Una pandilla salvaje, que es casi como una serie de Netflix, muy dinámica, muy ágil, en donde da gusto pasar las páginas. Y me ha pasado que son libros que se consumen muchísimo en los colegios, ya van en su cuarta, quinta edición. Entonces creo que para fomentar la lectura y el hábito de la lectura en los más jóvenes, creo que estos dos libros creería que son recomendables. Bueno, Eric, de verdad le agradecemos muchísimo y quisiéramos cerrar con un mensaje para esos jóvenes, especialmente esos jóvenes que sueñan con diversas profesiones, pero especialmente los que sueñan con el arte, los que quieren enfocarse y especialmente con el área de la literatura, la escritura, el cine. ¿Qué les puede decir a ellos para que se motiven y luchen por sus sueños? Bueno, pues lo primordial creería yo que es que elijan con inteligencia sus referentes. Mis referentes era, como lo decía al inicio, Andrés Caicedo, Edgar Allan Poe, pero lastimosamente no siempre los jóvenes tienen buenos referentes. Ahora que están tan de moda esas narcoseries, narconovelas, seguimos inculcando esto de la cultura fácil, de ganarlo todo de una manera sencilla, y creo que uno termina pareciéndose mucho a los referentes que elige a muy temprana edad, lastimosamente o para bien también. Entonces, saber elegir los referentes a los que nos queremos parecer, creo que es algo crucial. También otra cosa importante es que creo que si ustedes leen, les va a servir no solo para ser escritores, les va a servir para cualquier carrera que ustedes deseen tomar. Creo que la gente que más se destaca en las universidades es la gente que es elocuente, que sabe escribir un ensayo, que sabe salir a exponer un tema, y todo esto nos lo regala la literatura. Y además de esto es un viaje personal, es un viaje de autodescubrimiento. Ahora que estamos tan dispersos por los likes, por las redes sociales, tener un momento de silencio en donde nos podamos escuchar, en donde tengamos introspección, en donde nos conozcamos a nosotros mismos, esa máxima de los griegos de conócete a ti mismo, nos la sigue brindando la literatura, sigue siendo muy vigente, nos permite saber hacia qué rumbo nos podemos dirigir, nos permite tener más claridad sobre nuestra naturaleza, sobre quiénes somos y qué queremos ser. Entonces creo que el mejor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos es un libro, es leer un libro, es leer un libro que nos apasione, que nos guste, porque nos va a abrir las puertas para muchas cosas, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Entonces los animo a que lean, sea el libro que quieran, sin importar. Si les ponen un libro en el colegio y les parece aburrido, denle una segunda oportunidad a otro libro, busquen libros en internet, audiolibros para el que no tenga tiempo mientras hace el oficio, pero denle la oportunidad a un libro, porque estoy muy seguro de que les va a cambiar la vida. Pues Eric, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, ¿verdad?, compartir este momento y esta experiencia de vida. Hasta una próxima ocasión. Esperemos que podamos a través de Plus Radio seguir fomentando el buen hábito de la lectura, y que estos jóvenes, por supuesto, sigan poniendo a volar sus sueños. Un abrazo, Eric. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, y un saludo muy fraterno a todos los habitantes del municipio de Florida, y espero poder estar con ustedes nuevamente pronto. Bueno, esto ha sido Habitantes del Arte.
con apoyo del Ministerio de Cultura a través de Plus Radio 96.0 FM, más para ti, para todos. Sigan cada lunes acompañándonos con estas especiales participaciones de los artistas culturales de nuestro municipio. El anterior programa es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Convocatoria Comparte lo que somos, el arte, la cultura y el patrimonio. Un abrazo de esperanza nacional. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.